La mariposa monarca forma parte en la vida de diversos países y se ha convertido en un asombroso espectáculo a visitar. En julio de 2008, la UNESCO nombró a esta colorida mariposa y su biosfera de hibernación mexicana como Patrimonio de la Humanidad. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial a esta especie? ¿Y cuál es la razón que logró unir a toda América del Norte? Es un símbolo, es belleza, es inspiración, es el sentido de la vida. Como mexicanos nos sentimos orgullosos de que la UNESCO haya declarado el 7 de julio a esta zona Patrimonio Natural de la Humanidad. Desde mi punto de vista, es el emblema de los diferentes hábitats en común que tenemos en Norteamérica. El símbolo de 3 países trabajando juntos. La mariposa monarca es única en el planeta, ya que cuenta con un proceso de existencia que data de millones de años atrás. Su vida se desarrolla en 4 etapas. La mariposa hembra deja un promedio de 400 huevecillos de 2 milímetros de circunferencia, esto detrás de las plantas de algodoncillo. Después de 4 días, emergen de los huevecillos unas pequeñas orugas con franjas amarillas, blancas y negras. Después de 14 días, las larvas se transforman en pupas o sacos verdes que van cambiando de color hasta hacerse transparentes. Tras 13 días de estar contenidos en la pupa, la mariposa abre el saco con sus alas y sale a volar al mundo. Pero tal vez lo más extraordinario de la mariposa monarca es su periodo vacacional. Esta especie gusta de recorrer más de 4.000 kilómetros para pasar el invierno en los bosques del Estado de México y Michoacán, arribando a esta zona a inicios de noviembre. Esto lo realiza la monarca debido al gran frío que se vive en la zona de los lagos de Canadá en el periodo invernal. Pero esta estancia de hibernación no podría realizarse sin la existencia de la 5ª generación. Una generación normal de monarcas vive entre 4 y 5 semanas, mientras que la 5ª generación o generación Matusalén llega a vivir hasta 9 meses. Pero lo que impresiona del tema es que a pesar de que esta mariposa lleva viviendo en nuestro planeta desde la era prehistórica, hasta mediados del siglo pasado, los científicos se interesaron en investigarla. El interés de la investigación biológica inició hace apenas 30 años. Esto para documentar a los animales, especialmente a los de taxones más importantes. Obviamente los insectos, por su parte, no son una de las áreas más importantes, excepto para los agrónomos. Pero recientemente hemos incursionado en más áreas, gracias a que descubrimos insectos con conducta social, como las hormigas o las abejas. Todo esto con vidas interesantes. Era poco conocido por la población del Estado de México, de Michoacán e incluso de la capital de la República, que este fenómeno tan maravilloso llegaba a tan solo 100 kilómetros de la capital del país. Esta falta de información permitió que sean muchas las historias y creencias que se relacionan con esta especie. Diversas culturas y poblaciones indígenas en México pensaban que las monarcas eran las almas de las personas fallecidas, ya que llegaban en los días que se veneraban a los muertos. Mónica Herzig, subdirectora de cooperación de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, nos cuenta cómo su abuela tuvo su encuentro con las monarcas. Mi abuelita era una señora muy aventurera, de origen suizo. Llegó a México con mi abuelo, que llegó en épocas de la Revolución, en 1909, y le dio por conocer el territorio mexicano.
Y entonces ella me contaba a mí que camino a Valle de Bravo pasaba por enormes extensiones de carretera donde había una cantidad enorme de palomas, ¿sí? Y yo en mi inocencia pensaba en palomas, pensaba en pichones, es decir, pensaba en pájaros, en aves, ¿sí? Y decía yo, qué raro que en la carretera se hayan juntado tantos pájaros, ¿qué hacían todos esos pájaros ahí? Y no fue sino hasta que se descubrieron los santuarios invernales de la mariposa monarca que caí en cuenta que en esta zona del Estado de México y de Michoacán a las mariposas les dicen palomas. Y entonces de lo que estaba hablando era de las enormes concentraciones de mariposa monarca que estaban cruzando la carretera, el camino de Toluca a Valle de Bravo. En la actualidad, la información de la mariposa se ha empezado a difundir y las investigaciones continúan. Los especialistas alzan la mano para exhibir el riesgo que enfrenta esta especie. Y en 10 años vamos a poderlo decir, porque si no lo hacemos, en 10 años sí vamos a ver un cambio realmente dramático en la población de monarca como consecuencia de la fragmentación forestal de la zona de hibernación. Y es que a pesar de que la monarca no se encuentra bajo peligro de extinción, gracias a su capacidad de reproducción y adaptabilidad, su hábitat de reproducción e hibernación se encuentra en riesgo de desaparecer. Monarch butterfly is not yet classified as an endangered species, and that migratory. La mariposa monarca no está considerada como especie en peligro de extinción, pero su ciclo migratorio sí lo está, y esto es tan solo comprensible por la cantidad de kilómetros que recorre. Y sus hábitats de hibernación. Entonces el problema con la reproducción es que esta principalmente se da en Canadá y en Estados Unidos y se está dando una transformación de esas praderas de pastos, de esas zonas semiperturbadas, que es donde se desarrolla el algodoncillo, que es esta especie, esta planta, esta flor de la que se alimenta la larva. Si desaparece ese hábitat de hibernación, pues mueren los adultos, que son los que ponen los huevecillos que dan lugar a las larvas que después completan el ciclo. Entonces, sin adultos, pues tampoco no hay manera de continuar el ciclo. Lo alarmante del tema es que no solo está en riesgo el viaje invernal de esta especie, sino que al dejar de trasladarse a México, las diversas zonas a las que llega la monarca estarían en un grave peligro ambiental, lo cual pondría en riesgo la vida de diversas especies animales y naturales, e incluso la vida de las comunidades se encontraría amenazada, ya que la monarca se ha convertido en un termómetro ambiental. El riesgo que enfrenta hoy el hábitat de la mariposa monarca se debe a dos tipos de factores. Por una parte, el cambio climático podría provocar que al aumentar la temperatura en la Tierra, las zonas cálidas del sur de Norteamérica se convirtieran en zonas áridas, mientras que las zonas altas del norte dejarían el frío extremo para transformarse en zonas con mejor clima, desplazando la vida a estos lugares. Va prácticamente a empezar a desaparecer, glaciares van a empezar a disolverse. En algunos casos van a ser relativamente positivos, si así se le quiere ver, en las zonas, en las latitudes más altas de Estados Unidos y Canadá, precisamente porque va a aumentar bastante la precipitación. En las zonas más áridas de México, como en otros continentes, la erosión va a aumentar, las temperaturas van a aumentar, va a haber mucha más presión térmica sobre los ecosistemas que quedan. Organismos que están adaptados a condiciones más frescas van a tender a emigrar. Y junto con ellos tendería también a movilizarse el hábitat que ocupan. Si no hay espacio para que ese hábitat se transporte, digamos, ¿sí? Pues no hay posibilidad de adaptación para la especie. Estos cambios son imposibles de contrarrestar, pero de alguna forma se podrían mitigar sus efectos. Pero lo que actualmente ha provocado diversos esfuerzos de los diferentes sectores de la sociedad es combatir las problemáticas que el ser humano puede cambiar en los bosques, como son la tala ilegal, las plagas, incendios y el mayor problema, que es convertir estas áreas en zonas de cultivo. Sin embargo, para preservar el hábitat de la monarca se deben traspasar fronteras, lo cual ha creado la necesidad de una solución internacional. Lo único que hemos hecho mal es tardarnos tanto en actuar de manera conjunta. Tenemos muchas oportunidades, y no me refiero solamente a la mariposa monarca. Hablo de muchos otros temas de conservación.
we've been very slow. y que no importa qué idioma esté hablando, estoy dispuesto a trabajar contigo para salvarla. Canadá, Estados Unidos y México cuentan con sus propias características que los diferencian en terreno gubernamental, social y económico. A pesar de ello, la Comisión de Cooperación Ambiental creó un plan para impulsar el esfuerzo de estos tres países, lo cual ha logrado que toda Norteamérica esté unida en el intento de preservar a la mariposa monarca. Los tres gobiernos, los tres países, están comprometidos y podemos utilizar esto como una plataforma para coordinar un trabajo de campo, una recaudación de fondos y el compartir conocimientos acerca de la mariposa monarca. Este plan fue una herramienta más para que México convenciera a Canadá y a Estados Unidos, así como al resto del mundo, para declarar a la mariposa monarca como patrimonio de la humanidad. El plan y cada uno de los especialistas reconocen que a pesar de las diferencias entre los países, hay similitudes, lo que nos lleva a que los esfuerzos y problemáticas se deban de trabajar en común. En Canadá, la tala ilegal y la preservación de las zonas de algodoncillo es el tema fundamental. En Estados Unidos, el uso de pesticidas y químicos que matan a las crías de mariposas son sus más grandes retos, junto al hecho de que la ruta migratoria de la monarca sobrevuela la zona más poblada de este país, provocando que la urbanización no permita la existencia de lugares de reposo y alimento de las mariposas. Porque lo que necesita es que se considere un cinturón más allá de lo que actualmente es la masa forestal donde se presenta la mariposa monarca, para que puedan haber nuevos crecimientos, nuevas plantaciones, nuevos desarrollos de las especies forestales, de las especies de plantas que alimentan a la mariposa monarca y puedan crecer. Un reto muy grande porque todo lo estamos tendiendo a urbanizar y entonces ya no estamos dejando espacios de respiro para las especies. En contraparte, en México se vive la situación de que las zonas de la biosfera de la monarca son propiedad de comunidades ejidales, es decir, que una cantidad de campesinos y ejidatarios no solo viven en esta área, sino que dependen económicamente de ella. 70-75% de los bosques del Estado de México son bosques ejidales o comunales y solo un 20%, cuando mucho, son bosques en manos de particulares. Entonces se representa un obstáculo que hay que saber entender y superar. No podemos pedirle a la gente que es dueña de esas tierras que simplemente no toque la zona de la mariposa monarca y esperemos que simplemente vivan de la nada. Tenemos que dar algún tipo de alternativa. Tenemos que dar algún tipo de alternativa a toda la gente que vive en esa zona. Esa alternativa ya se ha visto una realidad gracias al trabajo que se ha llevado haciendo por el Fondo de la Mariposa Monarca en un tipo de pago por servicios ambientales. De programas de pagos precisamente para actividades de reforestación permite ya la generación de una serie de jornales y de empleo temporal, pero también ya empieza a permitir que personas en grupos, 10, 12 personas, se dediquen a actividades de vigilancia, de preservación, de conservación y en algunos de estos ya con un salario fijo que permite ya un establecimiento de actividad económica. Entonces, como queda con nosotros 4 meses, durante esos 4 meses tenemos nosotros pues la forma de recibir un recurso por medio del turista. Esto ha provocado que el esfuerzo gubernamental no sea suficiente y se tenga la necesidad de la participación de la sociedad civil organizada, la cual se encuentra apoyando a estas pobres comunidades para crear modelos de sustentabilidad en los que puedan monitorear, vigilar y conservar los bosques, evitando la tala ilegal, al mismo tiempo que aprovechan el ecoturismo y los planes de apoyo del gobierno para sobrevivir. Las ONGs ha venido a llenar un vacío que el gobierno no estaba llenando. Y es un vacío que no había sido llenado por múltiples causas y son muy diferentes hace 20 años, de hace 10 y ahora. No solamente es un asunto de bajar recursos e infraestructura. La pregunta sería si solo con la infraestructura las comunidades salen adelante. La respuesta que nos hemos dado cuenta, no solo nosotros, sino algunas otras dependencias, es que no basta con eso. Hay que hacer un proceso de construcción social ligado a este proyecto de construcción de infraestructura para poder tener una respuesta de alternativa. Desarrollar
programas, permitir el crecimiento económico de la comunidad, permitir el desarrollo de negocios diferentes de carácter ecológico para mejorar las condiciones de vida a la par de la conservación de los recursos naturales que nos permiten. Sin embargo, los ejidatarios aún cuentan con el problema de la falta de cultura e información, que poco a poco se ha tratado de contrarrestar, al igual que el esfuerzo de intentar crear conciencia en la sociedad. Hacia la sociedad, hacia el externo que no está dentro de la región monarca, de cuál es la problemática que se estaba presentando en esta región. Y gracias a eso tenemos hoy información documental, y tenemos información gráfica, y tenemos información muy certera que permitió movilizar a una ciudad, que puede movilizar a una sociedad en su lugar. Y por otro lado, pues seguir también tratando de sensibilizar a la gente, que en las carreteras no vayan muy rápido, que bajen su velocidad, y tendremos un operativo para que los vehículos vayan a una velocidad que no pueda afectarlas. Esto exige un mayor esfuerzo y compromiso de cada una de las organizaciones que las apoyan y de los inversionistas que inyectan el motor de dichos proyectos. Debemos trabajar mucho en ello, debemos trabajar mucho en la capacitación, debemos trabajar mucho en la organización y debemos trabajar mucho en el desarrollo de proyectos que tengan inversión para que el interés de los ejidatarios, de los campesinos y de los propietarios de los bosques pues esté ahí y que nos apoye en esta gran labor. Yo creo que la inversión privada y gubernamental viene siendo un factor necesario y además pensamos que debe ser un deber de cooperar para que las comunidades hagan y desarrollen los proyectos que hacen falta. Todo esto ha convertido a la monarca en un estilo y forma de vida. Los ejidatarios mexicanos empiezan a comprender que la preservación de la monarca no solo es un tema ecológico, sino una necesidad del ejido y de la sociedad. Si nos ponemos a ver por la parte que hay que cuidar, ya no es solamente por la mariposa, sino es por toda la gente que vive en los ejidos y de los ejidos depende toda la gente que vive en la ciudad. Porque si nosotros nos acabamos los montes, también la ciudad va a parecer de agua, muy poco oxígeno. Todo esto ha convertido a la mariposa monarca en un tema no solamente ambiental, sino en un tópico crucial de la sociedad. Su desaparición o mudanza a otro hábitat pondría en riesgo a la fauna, flora y al propio ser humano, al grado de que las personas que viven en la biosfera o la ruta migratoria se encontrarían bajo la inminente amenaza de un desastre natural. No es conservar la naturaleza por sí misma, sino conservarla porque finalmente nos estamos conservando a nosotros como especie.